Buenos días, vamos a hablar hoy de la inestabilidad crónica de hombro. La inestabilidad crónica de hombro es una entidad poco frecuente, con evidencia limitada en la literatura en cuanto a su manejo y tratamiento, ya que presentará retos importantes debido a los problemas concomitantes que conlleva por afectación de las partes blandas, la contractura anterior y de la cofia rotadora, y por la pérdida severa ósea en algunos casos. Se considera una luxación como crónica, no tratada o inveterada cuando esta lleva más de 3 semanas de evolución, aunque en la literatura se ha descrito entre las 24 horas y las 6 semanas de evolución de la misma. La mayor parte de las luxaciones crónicas son anteriores, pero aquí es importante recordar que las luxaciones agudas posteriores representan solo un 2% de las luxaciones de hombro, pero pasan desapercibidas entre el 60 y el 70% de los casos, por la posición en aducción y rotación interna a la que acude el paciente a urgencias y por las dificultades en la valoración radiológica. Por tanto, es muy importante que no se nos pase una luxación aguda posterior para que después no se convierta en una luxación crónica. Se presentan en ancianos, en pacientes con deterioro cognitivo, que tienen traumatismos banales y que no consultan a urgencias en el momento del traumatismo, tienen una luxación aguda que después pasa a ser crónica, y en el paciente joven, en contextos de politraumatismos, grandes politraumáticos, crisis comiciales, convulsiones hipoglucémicas, que en ese momento, cuando se produce la luxación aguda, no son valoradas y el paciente consulta posteriormente. Las luxaciones anteriores, la posición en rotación neutra es mucho más invalidante, con lo cual el paciente mucho más invalidante que la posterior, que en estas, cuando el dolor y la inflamación remiten, el espacio anatómico permite una formación de una neoarticulación en la parte posterior y el paciente puede recuperar cierto grado de movilidad que le permita realizar algunas actividades básicas, sobre todo si es un paciente de baja demanda, y es por eso que hace que se demore más el diagnóstico. Pero será típico la imposibilidad en la exploración para realizar la rotación externa del hombro, tanto pasiva como activa, igual que en una luxación aguda posterior. El diagnóstico necesitamos únicamente una radiografía simple en anteroposterior y perfil de escápula o outlet, y si se puede realizar un axial nos puede ayudar a valorar el defecto óseo, que en ocasiones esto no se puede realizar, y a valorar otras facturas asociadas. La TAC será imprescindible para planificar el tratamiento porque nos permite valorar el defecto óseo tanto en la glena como en el húmero, y la resonancia magnética no es imprescindible, pero es útil para valorar lesiones de la cofia y lesiones capsulolaterales. En las luxaciones agudas veremos un defecto posterolateral o lesión de Hill-Sachs, un defecto en la glena anterior, y tenemos que descartar siempre lesiones de la cofia porque también serán importantes para el tratamiento final. En las posteriores el defecto será inverso, será un defecto anteromedial o Hill-Sachs inverso, lesión de Malgame, y el defecto glenoideo será posterior, menos frecuente que en las luxaciones anteriores. A la hora de planificar el tratamiento dependerá de muchos factores, principalmente del tiempo de evolución y el defecto óseo-humeral y defecto óseo-glenoideo, pero también de las lesiones capsulolabrales, del tejido fibroso neoformado, de posibles afectaciones neurovasculares y de las comorbilidades del paciente y de la demanda funcional del mismo. Por lo cual, un tratamiento conservador puede ser una opción en pacientes con bajas comorbilidades y poca demanda funcional, que mantengan una cierta función del hombro y que tengan comorbilidades que contraindiquen la cirugía. Si el paciente necesita un tratamiento quirúrgico para recuperar su funcionalidad previa, los dos factores que ya hemos comentado más importantes serán el tiempo de evolución, muy difícil de determinar en algunos casos, y el defecto óseo, principalmente glenoideo. Si nos centramos ya en las luxaciones anteriores, en estos casos tendremos que valorar el defecto óseo anterior de la glena y del húmero, la contractura de partes blandas, la glena anterior, la cápsula anterior y el subescapular estarán retraídos, y las lesiones de la cofia. Hay que tener en cuenta que todas las series publicadas en estabilidad crónica son cortas y retrospectivas, con lo cual no hay un tratamiento claro a hacer en cada uno de los casos. Yo en la charla os intentaré dar un poco una guía de cómo gestionar o cómo plantear el tratamiento en cada una de las luxaciones.
La reducción cerrada no será recomendable, sobre todo si el paciente lleva más de 6 semanas de evolución. O sea, en muy pocos casos podremos realizar una reducción cerrada y hemos comentado que en ocasiones no se conoce exactamente el momento en el que se ha producido la luxación, con lo cual la elección será la reducción abierta y corrección o ósea de partes blandas en función del tamaño del defecto. Tener en cuenta que la lesión de estructuras neurovasculares del nervio axilar puede ser descrita hasta en un 40% de los casos. Por lo tanto, defectos menores del 25%, hay que plantear una cirugía sobre partes blandas. En primer lugar, reducción abierta, reducir, y habrá que liberar la cápsula, recrear el receso axilar, liberar partes blandas, tejido neoformado anterior, subescapular, pectoral mayor y eliminar osificaciones heterotópicas que se han descrito hasta en un 50% de los casos. Y una vez reducido el hombro, hay que reparar para estabilizar y a reparar las estructuras capsulolabrales lesionadas. La técnica de fijación con aguja transfixiante a nivel de húmero glenoideo o acromio humeral, en algunos casos descrita, presenta daño en el cartílago articular y rigidez secundaria, por lo cual debería evitarse y reservarse solo en casos muy seleccionados. Cuando el defecto ya es mayor, entre un 25 y un 40%, la transferencia de la coracoides, aquí tenemos que realizar ya una corrección del defecto óseo, y la técnica de elección será la transferencia de la coracoides según técnica de Bristol-Latarjet, que consiste en transferir parte de la coracoides anterior al margen anterior glenoideo fijado con 2 tornillos y así corregir el defecto óseo. Cuando el defecto es de más del 40% y sobre todo si lleva más de 6 meses de evolución, la cabeza tendrá signos de necrosis, la cabeza humeral, así reducimos, se producirá un aplanamiento de la misma y la parte sana con alta probabilidad provocará una artrosis secundaria, con lo cual el tratamiento de elección será la sustitución articular o la artroplastia total de hombro. Se han descrito series tanto en prótesis anatómica como en prótesis inversa, en luxaciones crónicas. La prótesis anatómica es más inestable, se ha descrito más dolor en estos casos y serias dificultades para fijar la glena y fracaso de la misma, además de fracaso de la cofia rotadora, que como ya sabéis, la prótesis anatómica requiere de una cofia rotadora íntegra para su funcionamiento. En cambio, la prótesis inversa tiene menor inestabilidad porque es un implante semiconstreñido. También tenemos alta prevalencia de aflojamiento glenoideo y por la gran retracción de partes blandas que lleva larga evolución, la reducción de estas prótesis es complicada y puede producir fracturas humerales y fracturas de acromio. En todos los casos habrá que aportar injerto, ya sea aloinjerto en cresta ilíaca, por ejemplo, según la técnica de Norris, o bien autoinjerto o bien aloinjerto. Aumentos, prótesis componentes glenoideos que tienen aumentos, que están en casi todas las casas comerciales, y lo más reciente y lo que esté más popularizado recientemente son los implantes personalizados, porque en grandes defectos diseñamos un implante específico para el paciente, con una fijación específica para este mismo implante y es una cirugía mucho más rápida, menos agresiva y prometedora en casos con grandes defectos. Así pues, en las luxaciones anteriores, a modo de resumen, si el defecto es menor de un 25%, haremos liberación de partes blandas, reducción y reparación capsulolabral abierta o artroscópica. La artroscópica sería si el tiempo de evolución es muy corto. Si el defecto es de entre un 25 y un 40, reducción abierta y transferencia de coracoides según técnica de Latarjet. Y si el defecto es de más del 40%, a pesar de que se pueden utilizar los dos tipos de implante, parece que el implante de elección actualmente sería la prótesis inversa. Pasando ya a las luxaciones crónicas posteriores, cuando el defecto es de menos del 25%, podemos plantear una reducción abierta y una fijatura capsular posterior, o bien desimpactar y aportar injerto autólogo. Esto tiene resultados variables en la literatura y no hay mucha serie publicada al respecto. Cuando el defecto es entre un 25 y un 40, la técnica de elección será la transferencia de la tuberosidad menor y el subescapular según técnica de McLaughlin modificada. La técnica original de McLaughlin transfiere únicamente el tendón del subescapular al defecto óseo y luego posteriormente Hughes y Neer la modificaron para transferir también la tuberosidad menor al defecto óseo.
Y hay que tener en cuenta que esto es una técnica no anatómica que limita la rotación interna y que complica una futura cirugía protésica en este paciente. Otra técnica que se ha descrito en defectos de esta magnitud, entre un 25 y un 40, es reconstruir el defecto con aloinjerto según técnica de Gerber y Lambert. Esto es una técnica anatómica que parece que tiene resultados superiores a otras técnicas a medio y largo plazo, pero que no hay ningún estudio comparativo con las otras técnicas en inestabilidad crónica. Como complicaciones tiene una necrosis avascular, artrosis secundaria y una cierta inestabilidad residual. Y ya cuando el defecto es mayor del 40, la técnica de elección será, como es igual que en la inestabilidad anterior, la artroplastia total anatómica o inversa. La anatómica es más dependiente de corregir el defecto de partes blandas, los resultados son variables. La inversa es más estable, igual que en la luxación anterior. Corrige mejor el defecto óseo, pero tiene complicaciones elevadas y tasa de revisión elevada. Ha sido, pues, a modo de resumen, defectos de menos del 25%, reducir, reparar la cápsula y desimpactar y aportar injerto. En defectos entre el 25 y el 40, o bien técnica anatómica, aportando al injerto estructural al defecto óseo, o bien no anatómica, haciendo una técnica de McLaughlin. Y en defectos de más del 40%, la elección sería la prótesis inversa. Así pues, en conclusión, lo más importante será la prevención de que se produzca una luxación crónica en la detección precoz. En el caso de que tengamos un paciente que explica un traumatismo banal y una impotencia funcional del hombro, siempre realizar radiografía simple y, si tenemos dudas, otra prueba diagnóstica. Será clave una valoración del defecto óseo para planificar el tratamiento, y el tiempo de evolución será un factor que determinará el tratamiento. Y a nivel general, tanto en anteriores como posteriores, si el defecto es menor del 40% lo podemos corregir, y si el defecto es mayor del 40% tenemos que pensar en una artroplastia total de hombro. Muchas gracias.